Bueno, kota vire nuro Arturo ni kanari nuro nuna kundato bina na shika kumani kai yunin de hika na kaba kande yani nunda kuya. Yo soy Hugo Aguilar Ortiz, soy mixteco de la Mixteca Alta Oaxaqueña. Mi comunidad es San Agustín Tlacotepec, efectivamente se encuentra a 22 kilómetros de la ciudad de Tlaxiaco, conocido como el París Chiquito o la Ciudad Mercado también. Soy abogado por la Universidad Autónoma Benito Juárez del estado de Oaxaca, con estudios de maestría en Derecho Constitucional por la misma universidad. Y bueno, pues sobre mi trayectoria yo he sido promotor y defensor de los derechos indígenas y los derechos de los pueblos, del pueblo afromexicano, desde la década de los 90 hasta la fecha. Eh, Me he dedicado a la defensa, a la promoción de estos derechos, llevar los temas, los casos a los tribunales, entre otros a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los tribunales agrarios, a los tribunales electorales, a los tribunales constitucionales. Hemos sentado precedentes importantes en torno a esta materia. Me he dedicado también en una parte de mi vida a la función pública. Fui encargado de la Dirección de Sistemas Normativos en el estado de Oaxaca, una dirección única en su tipo a nivel nacional porque atiende 418 municipios que se rigen por sus propios sistemas normativos, que tienen su propio régimen político electoral diseñado en el estado y nutrido por la realidad de los pueblos. En los últimos años me he dedicado también a la atención de los pueblos en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Soy coordinador general de derechos indígenas y a partir de ahí también hemos implementado acciones importantes. Me tocó en particular coordinar la construcción y la implementación del Plan de Justicia Yaqui en el estado de Sonora, un plan que tiene una perspectiva de justicia histórica muy importante. Entonces mi trabajo ha sido al lado de los pueblos, ha sido buscando una justicia con un enfoque amplio, una justicia estricta, sí, pero también una justicia con un enfoque de mayor alcance, reconociendo pues que las vejaciones, la situación de marginación, de exclusión, los despojos que han sufrido los pueblos tengan un encauzamiento institucional. Sí, yo creo que un indígena, mira, tendríamos que distinguir tres grandes niveles. Uno, la persona indígena. Dos, la comunidad indígena. Y tres, los pueblos indígenas. Son tres grandes categorías que hoy están reconocidas en la Constitución. A nivel de la persona, la situación es dramática, es terrible. O sea, enfrentan un sistema al cual no los comprende y ellos tampoco comprenden el sistema. No hay los canales adecuados para que cualquier persona indígena se dé a entender frente al juez, frente al fiscal, frente a su propio defensor. Es en época reciente que se comenzó a implementar las defensorías que conocen su lengua y cultura. Entonces, encaran ellos un sistema en la que no conocen los actores, no conocen los principios, no conocen los procedimientos, no conocen en definitiva el sistema. Entonces tenemos muchísimos casos de personas que están encarceladas sin conocer bien a bien la acusación, ni el curso del procedimiento, y menos el resultado. No saben si están sentenciados, si siguen en proceso. Hay una situación muy grave, muy lamentable a título de personas. Ahí hemos ido paliando desde el instituto con un fondito para liberación de presos en aquellos casos en donde pues, ya revisamos y ya han compurgado por mucho la pena establecida por la ley, aunque no haya resolución. Tenemos un fondito para ayudar con peritos en traducción e interpretación en lenguas indígenas. Hemos ido paliando, pero este es un primer escenario. El segundo escenario tiene más profundidad y ocurre en personas y en comunidades. La situación de los pueblos no nada más tiene que ver con su cultura, con su identidad y con su lengua. No nada más es un problema de comunicación, sino es un problema de entendimiento de que los pueblos tienen otros principios, tienen otra forma de vida y tienen una perspectiva distinta que no encaja en el actual sistema. Vaya, ni siquiera estaba reconocido en las leyes. Hay que decir que el tema de los pueblos indígenas y afromexicanos, el de los pueblos entró en la década de los 90 hasta el 92 de la Constitución Federal y el tema afromexicano hasta el 2019. O sea, no podríamos pensar que el sistema atendiera a los pueblos indígenas y afromexicanos
con su identidad, su cultura, sin ni siquiera la Constitución lo tenía reconocido. No podíamos aspirar a que hubiera instituciones, política pública o mecanismos de atención si la propia norma fundamental no lo reconocía. Este es un primer dato. Ahora, en la parte sustantiva, en la parte de fondo, tenemos un conjunto de elementos que deben de trascender en la impartición de justicia. O sea, lo que para la norma escrita puede constituir un delito, una falta, en muchos casos, para la norma comunitaria no lo constituye, no lo conforma. Es decir, vamos a tener, si revisamos caso a caso, vamos a tener un conjunto de situaciones donde el Estado está considerando que una conducta es delictiva, mientras que entre ellos no lo es. Este es un caso emblemático de personas que, por ejemplo, van al campo, eh, tumban y rozan sus plantas para establecer un cultivo de maíz, y la norma esa actividad la considera cambio de uso de suelo sin permiso de la autoridad. Entonces puede iniciarse un legajo de investigación o criminalizarse el simple cultivo del maíz conforme a la tradición de la comunidad. O hay un caso también emblemático de un hermano zapoteca que caza una liebre en un área que está considerado como área natural protegida. Él sale, va, busca su alimentación diaria y ahora resulta que está procesado por un delito ambiental. También es la situación de lo que en algunas comunidades llamamos topiles, los cuerpos de seguridad, que la asamblea les encomienda la vigilancia de la comunidad, están vigilando, detienen a alguien, pues el que no entiende la lógica comunitaria, pues está considerando hay una privación ilegal de libertad. Se interpreta de otra manera la existencia de la comunidad. Hay un caso emblemático que incluso llegó a la corte. Hay una comunidad en Oaxaca, se llama Xochixtlahuaca, pertenece al pueblo chocholteco, están en una zona muy árida. Por acuerdo de la asamblea comenzaron a reforestar sus tierras. Y había en la comunidad una persona que tenía su rebaño de chivos. Y en una ocasión los chivos fueron y dañaron varias hectáreas de pino de reforestación. Y conforme a la regla comunitaria, en esta comunidad no va a la cárcel el dueño del animal, sino va a la cárcel el animal. Y entonces tienen un encierro de animales que hacen daño, lo llevan allá, buscan resolverlo ahí, el dueño no quiere resolver, no quiere entender su falta, y contrario a eso, alguien lo asesora y va a denunciar por abigeato, robo de ganado. Y entonces, pues ya resulta que tienen legajo de investigación, tienen orden de aprehensión las autoridades y acuden, ahora en Oaxaca hay una sala de justicia indígena y le dicen, oye, yo no estoy robando ganado, yo estoy aplicando la norma que tenemos. Y hay una norma bien desarrollada en la comunidad. No se encierra a la persona, se encierra al animal. Para el cuidado del animal hay un cargo que se llama sementera. Y entonces el dueño del animal debe de pagar lo que cuesta cuidar al ganado y la alimentación del ganado. Pues se alargó el tema, se hizo grande y llegó a la corte. La corte tuvo en sus manos la revisión si se trataba de un caso de aplicación de la justicia indígena o realmente era abigeato. Afortunadamente en este caso la corte falló a favor de la comunidad, determinó que sí tenía jurisdicción. Pero imagínate si la comunidad no hubiera tenido la asesoría adecuada, la interpretación adecuada, pues un hecho que lesiona la actividad comunitaria se hubiera convertido en un caso penal y sus autoridades, que lo único que hicieron fue aplicar la regla, hubieran terminado en la cárcel. Entonces, el tema de justicia de los pueblos sí tiene un punto que tiene que ver la cultura, la identidad, pero también la forma de organización, las reglas propias, lo que hoy estamos llamando los usos y costumbres o los sistemas normativos indígenas, también deben ser considerados. Y hoy en día, afortunadamente, hemos logrado una reforma constitucional que apunta en esta dirección, que busca atender el tema de justicia en las dos dimensiones. Por un lado, reconocer que en las comunidades hay justicia, hay sistema normativo, hay autoridades, hay jurisdicción indígena. Esto la norma constitucional lo ha fortalecido, se ha agregado a la fracción tercera del artículo 2
que se reconoce que las autoridades indígenas pueden ejercer jurisdicción indígena. Y luego el otro entramado, que es cuando una persona, una comunidad o los pueblos acuden a sede judicial o a la sede del Estado, porque incluso puede no ser judicial. Los procedimientos administrativos que se llevan en otras instancias también tienen que reconocer la especificidad cultural. Entonces, estamos pasando de un escenario donde yo puedo decir que el sistema de justicia no existía para los pueblos, o viceversa, que los pueblos, comunidades y los indígenas no existíamos en absoluto para el sistema de justicia. Estamos pasando a otro modelo en el que se empieza a reconocer y hay mucho por construir. Esta fue una de las razones que plantearon las autoridades, los líderes indígenas, cuando me animaron a contender. O sea, nos dijeron, mira, ya tenemos el 2, hay que aterrizarlo, necesitamos criterios que construyan un país diferente, construyan un modelo de justicia diferente. Pues importante, primero que nosotros miramos la reforma judicial más allá de las ponderaciones que haya, como una oportunidad inmejorable. O sea, sin la reforma judicial yo no podría imaginar siquiera ser aspirante a integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y también antes de la reforma, los pueblos no estaba en el escenario, en la agenda política, pensar que podríamos contar con una representación de los pueblos indígenas en la Corte. Dicho y construido desde los pueblos, porque hay que decir que la reforma judicial no considera una cuota indígena. No hay una afirmación, no hay una acción afirmativa que diga, bueno, tenemos 9 ministros, vamos a integrarlo ahora con 9 ministros en la Corte, y entonces uno que sea indígena, ¿no? En atención, no, no, no. Yo ingresé al proceso de selección de candidatos y cumplí todos los requisitos y las fases que cualquier otro candidato. Ya una vez siendo candidato, animado por las autoridades, por los líderes, entonces ahora me presento en la ciudadanía como el candidato indígena, pero no existe la figura de candidato indígena en el proceso. No, hay una enorme esperanza. En comunidad indígena se identifican conmigo, con las propuestas, tanto en pueblos indígenas como en afromexicanos. Es la verdad que hay un enorme entusiasmo. Comunidades completas en la asamblea están decidiendo, vamos con nuestro hermano. Es la oportunidad histórica de tener nuestro pensamiento, nuestra voz, que lo que nosotros discutimos y reflexionamos abajo en asambleas, en foros, en reuniones, eso mismo que hablamos y que no tenemos oídos o no teníamos oídos del Estado, ahora puede llegar a una tribuna importante del país. Entonces, hay muchísima solidaridad, mucho acuerpamiento a la candidatura, hay mucho ánimo. Yo creo que somos de los sectores más animados de la sociedad para este proceso electoral. Entonces, así fuimos construyendo, este es el ánimo que hay, y creo yo que tenemos esta gran oportunidad. Pues por un lado, los indígenas colocar nuestro pensamiento en la Corte, pero por otro, también como sociedad, como país, tenemos la gran oportunidad de construir un país diferente, un país pluricultural, un país donde todos quepamos, un país donde realmente la visión de sociedad, la visión de democracia, la visión de justicia esté permeado por la pluriculturalidad que nutre el país. Porque los pueblos han estado de toda la vida, antes de la llegada de los españoles, antes del México independiente, pero no se ha reflejado en su diseño institucional, en su diseño normativo, en su implementación cotidiana. Todo lo hemos pensado para un México distinto, de otro lugar. Y hoy creo que estamos construyendo y tenemos la posibilidad de fortalecer esta construcción de un México pluricultural, un México que tome en cuenta a sus pueblos, que tome en cuenta a su gente. Eso es lo que está ahora en juego y creo yo que lo podemos lograr. Tenemos varios retos. Tenemos la población más alta de personas que no saben leer y escribir. Entonces, para ubicar 64 candidaturas, para anotar el número 34 va a estar difícil, pero hemos estado planteando al INE y ha ido avanzando muy bien que haya otros mecanismos. Por ejemplo, que haya asistencia de algún familiar cercano que auxilie a quienes no pueden leer y ubicar bien el sentido de su voto, y se va a permitir que familiares cercanos que hablen la lengua
auxilien a las personas que no sepan leer y escribir. Se va a permitir también subrayar el nombre. Y bueno, en varias comunidades donde está más acentuado esto, están ya tomando la decisión, vamos por 1 o 2 candidatos, no nos metamos en problemas porque esto va a ser complicado. Y han asumido también una actitud de enseñanza, de didáctica. Tenemos dificultades, pero se van a ir venciendo. Yo estimo que vamos a caminar bien. En el tema de las casillas, acabo de revisar un documento que me enviaron el día sábado. Creo que vamos a tener más o menos en todas las secciones una casilla. Lo que no va a haber es casillas contiguas o localidades muy pequeñas no van a tener su casilla, pero la mayor parte de comunidades grandes van a tener casilla. Entonces sí se va a poder. Obviamente van a tener que caminar o esperar un poquito más de tiempo, pero yo creo que el ánimo que traen los pueblos, van a soportar la espera y van a encontrar el modo de participar. Yo tengo esa esperanza. Hemos venido caminando para platicar con la gente en territorio y ellos mismos están haciendo ya labor. La verdad es impresionante lo que está ocurriendo. Ya me han hecho corridos, canciones, muchas no subo porque, pues, creo que con las limitaciones del INE que nos dice que solo con papel, pues, voy a ser sancionado, pero está corriendo en las redes de WhatsApp, de los pueblos. Hay pues, muchísimo entusiasmo. Yo creo que vamos a concretar, no estamos lejos de materializar que este es un momento histórico para los pueblos. Hace ya un buen rato, desde hace 6 años, se ha hermanado el movimiento afro con el movimiento indígena, y hemos construido este 2, tiene un apartado C muy fortalecido, además de la reforma del 2019 se fortaleció, el apartado C, y en los últimos meses veníamos trabajando la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Entonces hay un grupo de compañeros afromexicanos que han estado trabajando, que han venido construyendo también su propio bagaje conceptual jurídico, porque ese es uno de los retos. O sea, cuando tú tienes una realidad que nunca ha sido discurso jurídico, que no ha estado en la Constitución, y te dicen, es la oportunidad de hacer una reforma, el reto es cómo transformas ese discurso, ese planteamiento social en discurso jurídico. Tenemos que construir un bagaje conceptual. ¿Qué queremos decir cuando decimos pueblo, cuando decimos comunidad, cuando decimos territorio? ¿Qué implicaciones tiene la autonomía? ¿Qué contenido va a tener cuando yo digo sistema normativo indígena o jurisdicción indígena? Entonces, son planteamientos que se recogen de abajo, pero hay que convertirlos en norma jurídica y en principios constitucionales, porque hay que insertarlo en la vida nacional. No se trata de hacer algo separado, no se trata de reconozcan un modelo de vida, de justicia, de existencia, y que sea ajeno a la vida nacional. No, los propios pueblos han dicho, queremos ser parte de la vida nacional. Recordemos el grito zapatista, nunca más un México sin nosotros. Es un planteamiento de grandes proporciones, porque lo que está diciendo, ahí hay un México que no está considerando a los indígenas. Ahí hay un México ajeno a los indígenas. No es nuestro México, decían los indios. Y ahora hemos construido, ese es nuestro México, tiene que ser nuestro México. Y si tenemos el espacio en la Corte, estaremos diciendo, ahora es nuestro México y estamos participando en los debates de los temas nacionales. El pensamiento indígena, la visión indígena, está ahí. Y no es nada más discurso. La verdad, en los 30 años hemos construido este bagaje conceptual para hacerlo realidad. Si nosotros decimos que la democracia tiene que ser pluricultural, es porque hay principios que hemos construido. Por ejemplo, podemos identificar claramente una democracia comunitaria indígena. Podemos identificar claramente una ciudadanía comunitaria indígena. Podemos identificar que el poder desde los pueblos se mira diferente. El poder es servicio. El poder es trabajar para los demás. El poder es interesarse por lo colectivo. Esta es una visión que yo creo que está en los principios constitucionales, pero no lo hemos reflejado en la práctica. Y nosotros estamos destinados, en mi caso, yo, además de trabajar para hacer resoluciones, vamos a trabajar con el ejemplo. Vamos a servir, vamos a mirar el poder como esta oportunidad.
de comprometerse con lo colectivo, comprometerse con la comunidad, comprometerse con el medio ambiente. Esa va a ser la tarea nuestra, ¿no? No, definitivamente hay una forma de ser de la institucionalidad mexicana que hay que renovar, hay que rehacer. Yo creo que si llego a la corte y me encierro en las cuatro paredes y después de 12 años regreso a mi comunidad o a las regiones indígenas, voy a terminar siendo otro. Pero una de las propuestas mías, porque yo he planteado que necesitamos una justicia real y verdadera, para que sea real y para que sea verdadera, no hay que perder contacto con la realidad. Y yo estoy planteando que el ministro tiene que disponer de tiempo para estar en diálogo, explicar qué hace, explicar sus razones. Si hoy vas y preguntas qué hace un ministro, nadie sabe, porque es una figura, una instancia y es una función que está ahí en cuatro paredes. Ni siquiera digamos que las paredes son transparentes, están a piedra y lodo. Entonces la ciudadanía común, vaya, incluso hay personas que tienen una carrera en otra profesión que no saben bien a bien qué hace el ministro. Hoy yo creo que es la gran oportunidad para bajarlo del pedestal y ponerlo en el común. Y yo voy a ser un ministro de territorio. Yo voy a ir una vez por semana, 2 veces por semana, las veces que sean fines de semana, voy a ir a las regiones. Yo eso está diciendo a todas las comunidades. Yo voy a venir a platicar, a informar, a dar conferencias. Porque imagínate, en la existencia de los pueblos que han pasado de ser la nada jurídica a tener reconocimiento y personalidad jurídica, el conjunto de resistencias que van a enfrentar, de la autoridad municipal, de la autoridad estatal, incluso hasta del ciudadano común. O sea, yo he visto cómo llegan las autoridades ahora que tienen su reconocimiento con un banco, a abrir una cuenta, y el del banco dice, pues lo voy a mandar al jurídico, regresa el jurídico y dice, pues es que no sé qué cosa es eso de una comunidad indígena. A mí tráeme una SPR, una triple S, una C, una sociedad anónima. Eso es lo que yo conozco, eso es lo cotidiano. Abrirle la cuenta a una persona o una figura jurídica de derecho privado o una de derecho público. Decir comunidad indígena, pues qué cosa es. Entonces, si un ministro va y posiciona, explica qué implica esa situación, la cosa va a cambiar. Todos tenemos que entender, porque no implica generar privilegios, dañar a alguien, sino simplemente cómo insertamos una parte de la realidad mexicana, como es, no dándole giros a la vida nacional. Porque hoy día, ¿qué ocurre? Si una comunidad quiere tener una línea de autotransportes, la comunidad no puede por sí misma tener la concesión, tiene que armar una sociedad anónima. ¿Qué necesidad? Si el que va a comprar, el que va a ser propietario de los vehículos va a ser la comunidad, ¿por qué no la comunidad pueda ser el titular de la concesión? ¿Por qué lo obligamos a adoptar figuras jurídicas distintas? Entonces, este país se viene construyendo en gran medida en la ficción jurídica para darle certeza. Y hoy el 2 constitucional nos obliga a decir, mira, la realidad misma la puedes usar. No requieres construir un escenario distinto. Y entonces, mira, la voz de un ministro acompañando estos procesos de dignificación, no estoy hablando de dictar sentencias, estoy hablando de la justicia más amplia, de la justicia social, de la que busca equilibrar la situación de desventaja en que se encuentran grandes sectores. O yo acompañar el proceso de las mujeres, de los adultos, de los migrantes, de los braceros. Imagínate una voz acompañando esos procesos, porque ellos tienen procesos organizativos, tienen procesos de lucha. Facilitar la interlocución, esa es otra cosa que le hace falta a este país. Pareciera que hay un señor que lo sabe todo y que con su sentencia va a resolver una realidad. Va a ayudar, sí, pero la realidad necesita diálogo, necesita acuerdos, necesita construcción. Y creo yo que la ley tiene que servir también para eso. Entonces, un proceso, un reto difícil, pero estamos decididos a llegar y a no perdernos en el camino.